Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy seguiremos con la clase de la lengua castellana y hablaremos un poquito sobre la tilde diacrítica. Así que si ese es un tema que a ti te interesa, no te despistes porque el vídeo empieza ya. Hola a todos, como os he dicho en la introducción del vídeo, hoy hablaremos un poquito sobre la tilde diacrítica. Si os acordáis, en vídeos anteriores habíamos hablado sobre los signos de puntuación y dentro de estos signos de puntuación estaba la tilde. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es entrar con más detalle en lo que es la tilde, porque hay palabras que aunque se escribe de igual manera, el hecho de llevar la tilde o no va a hacer que el significado sea uno u otro. Y es muy importante tener en cuenta todo eso para que de esta forma podamos escribir de manera correcta. Y para los que están apuntando informaciones de las clases en algún cuaderno o algo, os dejo ahora la definición exacta de la tilde diacrítica. Ok, pues ahora que ya sabéis exactamente lo que es la tilde diacrítica, vamos con algunos ejemplos para que podáis entender exactamente dónde se pone la tilde y dónde no. Empezamos. La palabra el, por ejemplo, sin la tilde hace referencia al artículo masculino y que se emplearía, por ejemplo, en la frase el armario está en el pasillo. Si ponemos la tilde en la palabra el, pasamos a tener un pronombre personal y lo podemos emplear, por ejemplo, en la frase ¿te han visto con él? La palabra tú sin la tilde hace referencia a un determinante posesivo, como por ejemplo, tienes tu título. Y la palabra tú con la tilde hace referencia al pronombre personal, que lo utilizamos, por ejemplo, en la frase ¿lo compras tú? La palabra mi sin la tilde tiene dos significados. Por ejemplo, en el primer caso del mi sin la tilde sería un determinante posesivo también y lo utilizaremos en la frase ten mi dirección. El segundo mi sin la tilde hace referencia a la nota musical mi, que sería en este caso un sustantivo. Por ejemplo, lo podemos poner en la frase no desafines el mi. Y la palabra mi con la tilde volvemos al pronombre personal y podemos utilizar, por ejemplo, en la frase por mí cuando quieras. La palabra se sin la tilde también hace referencia a un pronombre personal y lo utilizamos, por ejemplo, en la frase se lo dije y se fue. Y la se con la tilde son formas de los verbos ser y saber. Por ejemplo, en las frases sé tú mismo, ya lo sé. Te sin la tilde es también un pronombre personal y lo podemos utilizar, por ejemplo, en la frase te veo bien. Y la palabra te con tilde hace referencia al sustantivo, la traducción de xa en portugués. Entonces ahí lo utilizaremos, por ejemplo, en una frase compra azúcar, café y té. La palabra más sin la tilde es una conjunción adversativa y tiene el mismo significado de la palabra pero. Entonces, en una frase, por ejemplo, lo intenté, mas no pude, lo podríamos sustituir, por ejemplo, por la palabra pero. Lo intenté, pero no pude. Por lo general, aquí en España se utiliza más la palabra pero, no se suele utilizar la palabra más. Si vais a estar aquí en España, pues lo más habitual es que se escuche la palabra pero, ¿de acuerdo?
Y la palabra más con la tilde es un adverbio de cantidad o indefinido y lo podemos utilizar, por ejemplo, en la frase habla más claro. La palabra de sin la tilde es una preposición y lo utilizaremos, por ejemplo, en la frase caja de zapatos. Y la palabra de con la tilde es la conjugación del verbo dar y lo vamos a utilizar, por ejemplo, en la frase dile que te dé la cuenta. El sí. Hay dos opciones sin tilde y dos opciones con tilde y lo vamos a ver ahora. El primer sí es una conjunción y lo veremos, por ejemplo, en la frase voy si me acompañas. El segundo sí, volvemos a las notas musicales, a hacer referencia a las notas musicales y en este caso sería un sustantivo y lo vamos a utilizar, por ejemplo, en la frase toca el sí y escucha. El primer sí con la tilde hablaremos de un pronombre personal, por ejemplo en la frase lo quiere todo para sí. Y el segundo sí con la tilde hace referencia al adverbio de afirmación, que lo vamos a escuchar mucho en las bodas cuando los novios dicen el sí quiero. La o sin la tilde es una conjunción disyuntiva y lo vamos a utilizar, por ejemplo, en la frase ¿quieres o no? La o con la tilde también es una conjunción disyuntiva, pero lo utilizaremos entre los números, como por ejemplo 3 o 4. En esta parte ya lo tenemos finalizado, pero quiero puntualizar algunas otras palabras que llevan o no la tilde para que lo podáis ver también de una manera clara. Entonces vamos allá. Por ejemplo, siempre que vayamos a hacer una pregunta o es una frase exclamativa, las palabras qué, cómo, cuándo siempre llevarán la tilde, siempre. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a preguntar ¿cómo has viajado? ¿Cuándo vamos? ¿Qué te ha pasado? Todo eso hay que llevar la tilde porque estamos haciendo una pregunta o en el caso de que sea una frase exclamativa, siempre acordaros de poner la tilde. Aún sin la tilde es un adverbio y tiene el mismo significado que la palabra incluso. Por ejemplo, aún mis padres lo sabían, que también se podría poner como incluso mis padres lo sabían. Entonces, en este caso, la palabra aún no lleva tilde. La palabra aún con la tilde es un adverbio que tiene el mismo significado que la palabra todavía. Entonces, en la frase aún no han llegado y que podríamos sustituir tranquilamente por la palabra todavía no han llegado, en este caso sí lleva la tilde. Y una última cosa para que podamos finalizar esta clase es que, por ejemplo, el adverbio solo y los pronombres demostrativos como este, ese, aquel ya no llevan tilde. Antes se llevaba la tilde porque decían que era importante para que pudieras interpretar exactamente lo que decía la frase. Pero realmente no hace falta. Con ver la frase en su conjunto ya puedes interpretar el sentido que está dando la palabra aunque lleve o no la tilde. Así que en esta parte nos ha facilitado mucho, ¿verdad que sí? Bueno, pues el vídeo era este. Espero mucho que os haya gustado. Si os ha quedado alguna duda, dejadme aquí en los comentarios que os contestaré. Inscribiros en el canal y activar las notificaciones, así el YouTube os va a avisar cada vez que yo suba un vídeo. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!